Renunciar a la vida para hallar la vida. Suena contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, esta afirmación encierra información muy interesante. Esta es una afirmación de Jesús. Jesús el Cristo repetidas veces decía esto, ¿no? Que hay que renunciar a la vida para hallar la vida. Para entender el mensaje, para entender la lógica que encierra esta afirmación, vamos a reflexionar un poquito y analizar este mensaje, esta afirmación. Vamos a comenzar por este episodio de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su querido y amado hijo Isaac. Imagínate lo que puede significar para un hombre, después de tanto tiempo y tantos años de buscar tener un hijo con su mujer, lo tiene y cuando este hijo es adolescente, Dios le pide que lo lleve a lo alto de la montaña y haga un sacrificio para él, que sacrifique a su hijo. Lo que hace Abraham a partir de ahí es obedecer, cumplir la orden de Dios, lleva a su hijo y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le perdona la vida. Dios le regresa a su hijo. Y uno dice, suena como un capricho esto, ¿no? Suena como, ve, sacrifica a tu hijo en mi nombre y a último momento, no, mejor no lo hagas. Sin embargo, no tiene que ver con eso. No es un capricho ni es algo así a las apresuradas. Esto lo que nos enseña y lo que enseña Abraham, lo que comprueba en él, es la lógica correcta que debemos aplicar, es el orden correcto de las cosas, poner en orden las prioridades. Abraham se vio ahí en un dilema, terrible dilema, de tener que sacrificar a su amado hijo. Pero él hizo lo correcto, tomó el camino correcto, puso las cosas en el orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? Primero Dios. Y tú dirás, Nicolás, pero eso suena muy caprichoso, de un Dios celoso, impositivo. Mira, no lo es tanto si lo analizamos. Analicemos a Dios como el creador de todo lo que existe, que de hecho es lo que es, la conciencia creadora de todo lo que existe. Esa conciencia crea a todo lo que existe con un propósito, para un fin, no para que lo creado haga lo que quiera. Entonces todo lo creado se debe al propósito que le da sentido a su existencia, lo cual es la voluntad y la intención de Dios, que es el creador y que es el que decide cuál es el sentido por el cual crea todo lo que crea. Entonces poner a Dios primero, como inclusive los mandamientos que después comunica Moisés, dice el primer mandamiento, es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ahí se confirma esta ley, esta premisa y esta condición fundamental. Se confirma en Moisés en el primer mandamiento. En Abraham se comprueba en un reto al que él se expone y que él toma la decisión correcta, es decir, pone las cosas en el orden correcto. Y porque pone las cosas en el orden correcto, es que en realidad no debe experimentar pérdida, ni carencia, ni trauma. Precisamente Abraham, por la decisión correcta que él toma, gana el derecho a conservar a su hijo. ¿Qué hubiera ocurrido si Abraham, en el legítimo uso del libre albedrío que tiene él y que tenemos todos los seres humanos, se hubiera negado, se hubiera escondido? Hubiera dicho, no creo más en este Dios porque me pide cosas que no estoy dispuesto a dar, entonces me cambio de religión. O bajo cualquier excusa se hubiera justificado y hubiera eludido ese deber. Bueno, lo más probable es que haya perdido a su hijo. Imagínate, su hijo se hubiera enfermado, lo hubieran atacado una bestia, asaltantes, qué sé yo. O su hijo hubiera tenido una relación contradictoria con él, de conflicto, de rechazo, de desprecio. Lo hubiera padecido a su hijo. Esto es lo que nos enseña esta historia y que tiene que ver con esta frase de renunciar a la vida para hallar la vida. Claro, en principio uno piensa, si renuncio a la vida, ¿cómo voy a hallar
algo a lo que estoy renunciando. Bien, renunciar no representa rechazo, es decir, que yo renuncie a algo, no quiere decir que lo rechace o lo expulse de mi vida. Tal vez ahí está, en esta sutileza semántica, está la gran diferencia interpretativa. Renunciar a la vida significa que no hay apego, que no hay una actitud y un comportamiento posesivo hacia aquello que renuncio. Está ahí y mientras esté ahí, yo saco provecho, pero no me apodero. Ese es el sentido de la renuncia. ¿Ok? Y eso es lo que nos da derecho, porque cuando nosotros ejercemos un comportamiento posesivo hacia algo, hacia alguien, el foco y la prioridad en nuestra vida pasa a ser eso, pasa a ser esa propiedad. Una persona que tiene propiedades, muchas propiedades, vive para administrar sus propiedades. Por supuesto, esa persona posiblemente y seguramente funde su seguridad y su respaldo y su tranquilidad en todas las posesiones que tiene. Pero al mismo tiempo esas posesiones y su custodia y administración es el origen de su inquietud, de sus preocupaciones, y es lo que ocupa a esta persona su tiempo, su energía y su dedicación. Por ende no lo puede dedicar el tiempo ni la dedicación a nada más. Entonces esa persona cambia el orden y pone en prioridad sus posesiones. Y ahí es donde se crea este desorden. Hace tiempo atrás, en África, no sé cuántos años, pero hace muchos años, yo creo que es el principio del siglo pasado, cuando todavía las tribus originarias de África se manejaban con cierta autonomía y libertad, sin la invasión de culturas foráneas, había una costumbre, ellos cazaban a los monos de una manera muy práctica, muy sencilla, pero muy inteligente. Ellos cazaban a los monos colocando dentro de una gran calabaza, la vaciaban la calabaza, una calabaza grande, y hacían un agujero del tamaño casi exacto de una fruta. Elegían una fruta, sabiendo que eran frutas apreciadas por los monos que ellos querían cazar, hacían un agujero para que entrara apenas la fruta, y dejaban la fruta adentro de la calabaza, y dejaban depositada la calabaza en el área donde los monos solían estar, y se iban. Se quedaban expectantes observando a los cazadores. Tal vez los monos más inmaduros, menos experimentados, eran los que primero caían. ¿Qué hacía el mono? Metía su mano dentro de la calabaza, tomaba la fruta, pero claro, por el agujero no cabía, no pasaba la mano con la fruta. Solamente salía la fruta o la mano. Y el mono elegía no soltar la manzana, no soltar la fruta. Por ende, se hacía muy torpe para escaparse y para eludir a los cazadores. Los cazadores entonces, con muy poco esfuerzo, se acercaban, le propinaban un garrotazo y se hacían de la presa, y el mono perdía la vida. Y esto tiene que ver con la renuncia. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando y entendiendo, con esta afirmación de Jesús, y que no solo Jesús afirmó, te repito, en la Biblia, en muchos de los libros se hace mención a esto de la renuncia. Porque no es un tema menor. ¿Por qué? Porque nos pasa y nos suele pasar lo mismo que al mono. Hay un impulso vital en nosotros muy fuerte que lo impone la biología, que es naturaleza y característica del cuerpo, de la condición humana. Ese impulso vital nos hace abrazar la vida, intentar poseer la vida. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, mira, abrazar la vida significa, y poseer la vida, apropiarnos de la vida, no significa solamente no querer morir, sino que significa apropiarnos o intentar apropiarnos de todos los recursos y de todo aquello que es necesario para vivir, para existir. Entonces todos naturalmente, los animales en general lo hacemos, queremos apropiarnos del territorio que nos da el alimento, que nos da el lugar para existir, que nos da cobertura ante el clima. Queremos apropiarnos del agua, de cauces de agua,
Y queremos apropiarnos también de las hembras de los machos, de la manada, etc. Eso es un impulso natural de querer apropiarse de los recursos indispensables para la existencia como una consecuencia lógica de este instinto de conservación. Para el mono, soltar la fruta significaba soltar la vida, porque estaba soltando aquello que le daba vida, que le da existencia, que alimenta su existencia. Y en su naturaleza no está configurado este algoritmo, en la nuestra tampoco, no está configurado soltar la vida. No estamos configurados para rechazar la vida, sino todo lo contrario. Estamos configurados para apegarnos a la vida. Y ese es el gran dilema, y ese es uno de los grandes retos que tenemos que vivir a diario. Por un lado, este impulso que nos apega y que nos mueve hacia apropiarnos, a poseer las cosas que consideramos necesarias, inclusive algunas no lo son en realidad, pero nosotros las consideramos necesarias, y queremos apropiarnos de ellas. Y hasta que no lo logramos, no nos sentimos en paz y en calma. Esta es la típica historia del que si renta el lugar donde vive no se siente bien, no se siente seguro y dice, ay, quisiera que mi casa fuera mía. Uno dice, en definitiva, ¿cuál es la diferencia? Este impulso natural de apegarnos a la vida es una característica presente en todos los animales, en el ser humano también. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y dado que nosotros tenemos libre albedrío, a diferencia del resto de los animales, porque en el resto de los animales no hay decisión, no hay opción, no va a haber circunstancias o retos como la que tuvo Abraham y como la que nosotros tenemos en la vida. Los animales no se van a ver expuestos a esa graduación de conciencia, de deber, para ganarse el derecho a la existencia. En el caso nuestro sí, porque ostentamos libertad, porque ostentamos libre albedrío. Entonces, en nuestro caso, es importante comprender y observar, estar atentos, con mente alerta, para que ese impulso no nos gane. Para que si acaso a nosotros nos toca vivir retos, que seguramente sí, como el de Abraham, que al principio parece algo inaceptable, circunstancias que uno dice, no, esto no lo suelto ni loco. Después de todo el tiempo que invertí en este tema, ¿cómo voy a renunciar? Después de todo lo que insistí, intenté, ¿cómo voy a renunciar? Después de todo lo que invertí, después de todo lo que aguanté, después de todo lo que soñé, no voy a renunciar. Así como Abraham hubiera dicho, ¿cómo voy a renunciar a mi hijo después de todo el tiempo que lo estuve buscando? Que lo quise concebir y no pude, hasta que un día pudimos con mi mujer y ahora me pide Dios que renuncie. No, de ninguna manera. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en situaciones así? ¿Y qué hacemos? Tomamos la actitud de Abraham, tomamos el camino correcto, poniendo las cosas en su orden correcto, poniendo como prioridad a Dios, la conciencia creadora, poniendo como prioridad la fuente dadora de vida. Porque es lógico y sensato que primero tiene que estar Dios, que es el que nos da la vida, y luego todo lo demás que también lo da Dios. Pero sin vida, sin existencia, ¿de qué me sirve todo lo demás? Entonces, primero lo primero. Esta es la lógica y es muy sensata. Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos con insensatez? Con ese sentido de propiedad y con ese ego exaltado. Es decir, en desconsideración total de la existencia de Dios. Aún muchos que hablan de Dios y que dicen creer en Dios, y aún muchos que son religiosos y ejercen una religión, viven, sin embargo, en un desorden, no estableciendo las prioridades correctamente, y protegen sus posesiones, protegen sus intereses y rechazan las circunstancias de la vida que vienen a retarlos, que vienen a pedirle cosas como la que Dios le pidió a Abraham, inaceptables, increíbles, insólitas. Este es el punto. A esto se refería Jesús, renunciar a la vida para hallar la vida, renunciar a estos impulsos naturales y lógicos hasta cierto punto, pero que deben ser ubicados con prudencia en un equilibrio. Porque sí, claro, está bien ejercer propiedad y administración sobre aquello que yo necesito para existir. Está bien focalizarme en
conseguir la existencia. Pero nosotros, a diferencia del resto de los animales, no existimos solo para existir. La existencia y lograr la existencia es la base que nos permite luego focalizarnos en aquello para lo cual existimos y para lo cual ostentamos cualidades sobrenaturales a la condición animal, cualidades divinas, conciencia, inteligencia, discernimiento, racionalidad, espiritualidad, como lo quieras llamar. Todo eso y más. Entonces, para poder darle el sentido a nuestra vida, que debe tener más allá del solo existir, debemos darle al existir su lugar correcto. Y no puede ser prioridad en nuestra vida el existir cuando el existir asume mayor protagonismo que la razón por la cual existimos. Esta es la idea detrás de esta afirmación: renunciar a la vida para hallar la vida. Este es el sentido. Poner las cosas en su lugar. Primero lo importante y luego lo urgente. Porque si te ocupas de atender lo urgente constantemente, nunca le vas a dar a tu vida el sentido que tu vida tiene. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con ello es que pierdes derecho a la existencia. Porque aquello para lo cual fuiste creado, no lo estás cumpliendo, ni lo vas a cumplir. Ni siquiera te estás enfocando en cumplirlo, ni lo intentas. Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Quien te creó va a decir: ¿qué sentido tiene que yo siga alimentando esta planta que no me da los frutos que me debería dar? Como también dijo Jesús, la higuera que no da higos se seca y muere, será quitada. No tiene derecho si no cumple la razón de su existencia. ¿Qué es lo que puede ser, en nuestro caso, la fruta por la cual empeñamos la vida? Esa fruta, así como la fruta hace que el mono pierda la vida por no soltarla, ¿qué puede ser la fruta en nuestro caso? Bueno, la fruta en nuestro caso que nos puede hacer perder la vida, no morir, sino quitarle sentido a nuestra existencia, vaciarla de contenido y por ende perder derecho a existir en plenitud. Esa fruta para nosotros puede ser nuestra familia. Por ejemplo, cuando nuestra familia representa un condicionamiento o una limitante por sus prejuicios, sus miedos, sus costumbres, por sus imposturas, por sus imposiciones, y nosotros por querer seguir encajando, por no perder el reconocimiento de nuestra familia, el ligamento, etc., tratamos de satisfacer esas demandas. Entonces, ahí, si acaso eso nos pone en conflicto con nuestro propósito de vida, con nuestra singularidad, con la razón de nuestra existencia, entonces ahí la familia actúa como esa fruta que no soltamos y por lo cual perdemos la vida, le quitamos sentido a nuestra existencia y empobrecemos. ¿Qué más puede ser la manzana? La manzana puede ser una pareja, una relación que ya no surte ningún efecto positivo, pero que tú dices: no, después de todo el tiempo que invertí, o porque hay niños de por medio, o porque qué pensarán si tomo una decisión de terminar esta relación o lo que fuere, o por miedo a quedarte solo o sola. Entonces ahí esa relación se convierte en la fruta que no sueltas y por lo cual vacías de contenido y quitas sentido a tu existencia, se detiene ahí. Un trabajo que no es vocacional, un trabajo que no te da el estímulo y el desarrollo, el crecimiento, la inspiración, que solo te da el dinero para pagar las cuentas y existir y nada más, y te ocupa todo el tiempo y te absorbe. Ahí es otra fruta en la cual estás empeñando tu existencia, la vacías de contenido, te empobreces. En fin, ya con esta lógica te puedes dar cuenta de qué más podría ser la fruta en tu vida que no sueltas y que te está haciendo perder la vida, te está vaciando de contenido. Y entonces, al no soltar esta fruta, al no soltar ese apego, al no renunciar a esa propiedad, es como que la vida se detiene. Y como que el tiempo se hace estéril. Pasa el tiempo, pero
No hay sorpresas, no hay crecimiento, no hay transformación, no hay sueños que estén por cumplirse ni que estén madurando. Nos quedamos detenidos en una rutina, en una inercia, en una nada, en una indiferencia. Eso ocurre porque no soltamos esa fruta, no soltamos el fruto prohibido. Y es ahí donde tiene sentido la frase de Jesús: renunciar a la vida para hallar la vida, renunciar a todos esos apegos, a esas posesiones que nos absorben, relaciones, compromisos, a todas las lógicas que se oponen a la lógica de Dios y que tienen jerarquía sobre nuestra vida. ¿Por qué tendrían jerarquía sobre nuestra vida, nuestra familia, una pareja, un trabajo? Porque hay dependencia. No quiere decir esto que la dependencia sea negativo, lo he dicho varias veces. La dependencia es un ligamento natural y correcto. Pero el problema es cuando dependemos de las personas incorrectas. Porque la dependencia representa y encierra toda una serie de situaciones y elementos muy positivos cuando estamos dependiendo de las personas correctas. Es decir, si yo dependo de alguien que tiene que suministrarme respuestas, elementos, recursos, y no me los suministra o lo hace de manera pobre, va a ser una dependencia negativa. Pero el problema no es la dependencia. El problema es que esa persona ante la cual yo me he puesto en dependencia no me está dando lo que yo necesito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar por otra persona, tengo que cambiar por otra situación, otro contexto. Todas las personas de las que yo dependo ostentan jerarquía y autoridad sobre mí. Esto es una configuración natural. Entonces, todas esas personas, circunstancias, ideas, anhelos, propiedades de las cuales yo dependo para sentirme seguro, bien, confortable, alegre, todo eso tiene autoridad sobre mí y no yo sobre aquello. O si quieres, hay una autoridad y jerarquía recíproca, pero lo cierto es que todo eso tiene jerarquía sobre mí también. Por ende, si todo eso es un limitante y me pone en oposición a la lógica del cielo, a la lógica de Dios, entonces me pone en oposición al plan. Y es como si Abraham le hubiera dicho que no a Dios, que no estaba dispuesto a ese sacrificio. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera perdido a su hijo. Este es el sentido. Poner las cosas en su lugar, cada cosa en su lugar, y regresar, restituir el lugar para cada cosa. Poner las cosas en su orden correcto. Es lo que nos da derecho, paz, armonía y felicidad. Y es lo que evita que tengamos que vivir traumas y carencias que no tienen un fin de castigo, sino más bien de enseñanza. Cuando la vida te golpea, es porque estás tomando la decisión o el camino incorrecto, porque no estás soltando la manzana, la fruta dentro de la calabaza. Cuando la vida te pega un garrotazo y te duele, haz de cuenta que eres el mono que no quiere soltar la fruta que está dentro de la calabaza. Espero que esta reflexión te sirva, te inspire, te ayude y seguimos en contacto. Ya sabes que todas estas enseñanzas y reflexiones las comparto en los cursos y talleres. Muy bien, que tengas una excelente vida. Adiós.